Dios les bendiga. Cada día de la semana recogeremos una porción del maná celestial a través del estudio de la lección de escuela sabática de los pioneros adventistas y la Biblia. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas, hermanas y hermanos, audiencia que sigue las enseñanzas de la Biblia a través del estudio de la escuela sabática de los pioneros adventistas, en este programa que hemos denominado y titulado El Maná Diario, la necesidad de recibir del pan de vida cada día para enfrentar justamente ese día con esperanza, con alegría, con fuerza. Cuánta necesidad tenemos de escuchar las palabras del Maestro. Y en este caso la lección 4 nos habla del monte de las bienaventuranzas. Vamos a leer los primeros textos que enunciamos en el audio anterior. Dice así la palabra de Dios en Mateo 5. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y me detengo allí, porque hoy vamos a ver un poquito qué es esto de ser pobre en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Pero antes, quiero focalizar un poquito la mente de cada uno de nosotros en qué ocurría, cómo era la disposición del ambiente, qué es lo que pensaba la gente que se había acercado a escuchar a Cristo, a través de el material que nos propone la Escuela Sabática Auxiliar del Deseado de toda la Gente, capítulo 31. Luego voy a leer de otro libro precioso que habla acerca de las bienaventuranzas, que es el discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que un librito corto, para el que no le gusta leer tanto. El Deseado es preciosísimo de todas maneras, muy llevadero aparte, y la verdad que nos acerca mucho a Cristo. Pero el discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo habla acerca de las parábolas, y es un libro, la verdad que bastante corto, no tiene muchas páginas, pero cargado de bendición. Pero ahora vamos a ir a ese ambiente, vamos a recrearnos como si estuviéramos en aquel momento. Escuchen estas palabras. El sermón del monte, aunque dado especialmente a los discípulos, fue pronunciado a oídos de la multitud. Después de la ordenación de los apóstoles, hecho que hemos visto en las lecciones anteriores, dice: Jesús se fue con ellos a orillas del mar, y allí por la mañana temprano la gente había empezado a congregarse. Además de las acostumbradas muchedumbres de los pueblos galileos, había gente de Judea, aún de Jerusalén misma, de Perea, de Decápolis, que es al otro lado del Jordán. Fíjense en el mapita que tiene la escuela sabática al final, de Idumea, que es al sur de Judea, una región lejana situada, acá lo dice, al sur de Judea, y de Tiro y Sidón, ciudades fenicias de la costa del Mediterráneo. Mire cuánta diversidad de gente había allí.
oyendo cuán grandes cosas hacía, ellos habían venido a oírle para ser sanado de sus enfermedades, porque salía virtud de él y sanaba a todos. Ese era el deseo, ¿verdad? Sin embargo, sigue diciendo que la estrecha playa no daba cabida al alcance de su voz, ni aun de pie, a todos los que deseaban oírle. Así que Jesús los condujo a la montaña, y llegado fue a un espacio despejado de obstáculos, que ofrecía un agradable lugar de reunión para la vasta asamblea. Se sentó en la hierba, y los discípulos y la multitud siguió su ejemplo. Hermanos, es precioso poder sacar algunas cosas interesantes de esta lectura, ¿no? La gente se acercó, estaban a orilla del mar. ¿Por qué Jesús hacía estas cosas a orilla del mar? Yo ahora estoy grabando y ustedes pueden escuchar del otro lado, pero hay una cantidad de tecnología que Jesús, el creador de la naturaleza, no la usaba. Usaba más bien el ir afuera. Y en esto vemos también el hecho que hay en el llamado para nosotros, ¿no? Yo estoy dispuesto ahora, yo vivo en las afueras, pero irme más afuera todavía. Voy a estar más en contacto con la naturaleza, quizás con 2 o 3 familias o aún más. Porque si uno está lleno del poder de Dios, de la bondad de Dios, la gente va a ir, o uno se va a acercar, o la gente va a venir, porque hay mucha enfermedad hoy en la actualidad, mucha violencia, lo estamos viendo en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en México, terrible, y en diferentes lugares está habiendo un brote. Entonces, la gente necesita de un sanador. La gente estaba ahí cerca de Cristo, y él usaba el mar, porque el mar genera también eso de un eco. Pero había tanta cantidad de gente que no alcanzaba, entonces él la llevó a un monte, que se lo conoce como el monte de las bienaventuranzas. No tenía un nombre ese monte, por lo menos no se da a conocer en la Biblia el nombre de ese monte. Y allí entonces Jesús, con los parlantes de la naturaleza, empezó a hablar. Por eso dice que subió a un monte, eso lo vimos en el audio anterior. Ahora quisiera leer algo más del deseado de toda la gente, que es el material auxiliar, para incentivarlos a ustedes a que lo puedan hacer también. Podemos leer la Biblia y el Espíritu de Profecía. Dice: al sentarse la gente en la verde ladera de la montaña, aguardando las palabras del Maestro Divino, tenían todos el corazón embargado por pensamientos de gloria futura. Miren el pensamiento, ¿no? Dice: había escribas, fariseos, que esperaban el día que dominaran a los odiados romanos y poseerían la riqueza y el esplendor del gran imperio mundial. Esto era un poquito lo que embargaba la mente de esta gente, que esperaba que el maestro fuera lo que ellos querían que justamente sea. Nosotros a veces nos sentamos a escuchar algo y queremos una sanidad física, o riquezas, o prosperidad en esto, o en lo otro. Y no está mal, pero lo primero que necesitamos es conocer el reino de Dios y su justicia. Hay gente que se pone triste y se va, porque justamente no va de acuerdo con lo que espera del mensaje evangélico. ¿Cuánta gente al escuchar a Jesús se habrá ido y habrá dicho: no, esto no es lo que yo esperaba? Pero mire cómo estaba la gente ahí, cuáles eran los pensamientos que tenían antes de escuchar a Cristo. Dice: todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor, y Jerusalén exaltada como la cabeza de un reino universal. Eso va a ocurrir en un futuro, cuando Cristo venga por segunda vez. Pero Cristo primero tenía que instaurar el reino de Dios en el corazón del hombre. Porque ¿cómo va a ir a vivir en el reinado físico, por así decirlo, si su corazón está lejos de lo que hay en el corazón de los ángeles, de los mundos no caídos, de Cristo, del Padre? ¿Qué gozo podría tener en vivir en un lugar preciosísimo, pero para los que laten a un mismo sentir con Cristo y con Dios, que tienen el mismo pensamiento, no egoísta, no banal? Es un llamado también para nosotros, ¿no? ¿Qué esperamos escuchar de Cristo? ¿Qué esperamos de este programa? Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal
en el Sermón del Monte, trató de deshacer la obra que había sido hecha por la falsa educación y dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su carácter. Hermanos, qué tremendo, ¿no? Y dice la palabra de Dios que las primeras palabras que dirigió Cristo al pueblo fueron de bienaventuranza. Bienaventurados, dijo, son los que reconocen su pobreza espiritual y sienten necesidad de redención. Hermanos, ¿qué es un pobre de espíritu? Vamos a leer algunas citas bíblicas que inclusive nos llevan las notas que están atrás del estudio de la escuela sabática de esa semana. La nota 2 dice: los pobres en espíritu son los humildes, los penitentes. Y cita Isaías 66:2 y también el lugar donde mora Cristo, y cita Isaías 57:15. Dice así la palabra de Dios: porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él vino a buscar justamente a aquellos necesitados. Vamos a buscarlo, Mateo capítulo 11, versículo 28, donde dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, Jesús quiere habitar en el corazón humilde. ¿Por qué? Porque una de las cualidades de Dios es la humildad. Jesús, el segundo en jerarquía en el cielo después del Padre, igual en autoridad y poder, dejó toda la pompa, por así decirlo, celestial, y vino a tomar un cuerpo humano para saldar la deuda del hombre, del pecado que nos ha llevado a la muerte, y por eso todos los seres humanos finalmente, salvo la última generación, terminan en la tumba. Sin embargo, Jesús descendió hasta lo más bajo, para buscar al hombre hasta lo más profundo del abismo, y allí levantarlo hasta lo más alto, a la presencia de Dios. Para hacer este acto se requiere humildad. Por eso Dios, aunque vive en las alturas, se deleita en habitar con los contritos y humildes de corazón. Una vez leí qué era ser humilde o qué es ser humilde para Dios. Y no tiene que ver con el tema de no tener medios o bienes, porque esto es algo espiritual. Dice que el más humilde en el reino de los cielos es el que escucha la palabra de Dios, la asimila en su corazón y más rápido pone por obra. Ese es el más humilde en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude justamente para tener un corazón así humilde como un niño que está dispuesto a escuchar pero a obedecer, que es justamente lo que el diablo y aquellos que se oponen al reino de los cielos no hacen. Dios nos ayude a nosotros para que quebrante justamente nuestro corazón orgulloso, duro, de piedra, y nos ponga un corazón de carne, un corazón que realmente vibre con el sonido del cielo. Mis hermanos, el otro texto que da sobre el tema asociado a los pobres humildes de espíritu está en Isaías mismo, capítulo 66. Y vamos a leerlo porque es muy interesante. Dice así: Jehová dijo así, versículo 1: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Si mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahora vemos otro punto. David quiso construirle en su sincero deseo una casa para Dios, que la terminó de hacer Salomón. Comenzó en la mente de David y terminó en las manos, por así decirlo, de Salomón. Más allá que obviamente fueron mucha gente la que obró la construcción del templo.
pero ¿dónde está el templo que me habréis de construir?, dice el Señor. En realidad, si todo es de Él. Pero acá, proféticamente, Dios nos dice: pero yo miraré a aquel que es humilde de corazón y que tiembla ante mi palabra, porque ahí es donde quiere morar Dios, en el templo del ser humano, en el corazón del hombre, en la capital que es el pensamiento. Allí quiere estar Dios, en primer lugar. Él quiere morar ahí, no en la grandilocuencia. Quiere estar en aquel que es humilde y sencillo de corazón. Cuando usted sigue leyendo Isaías, va a haber dos grupos. Unos que hacen sacrificios, que oran, que hacen muchas cosas, pero la finalidad, ¿cuál es? De alguna manera alcanzar la salvación o la santidad por las obras. Pero a escondidas se hacen cosas nefastas. Y hay otro grupo que es el que tiembla ante la palabra de Dios, respeta a Dios, porque sabe que entre la palabra del hombre y la palabra de Dios debe hacerle caso al Creador. Y hay un texto que quiero dejar casi ahora al final de la lección de hoy, porque miren lo que dice el verso 5 de Isaías 66. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a mi palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. O sea, los propios hermanos, creyendo que están haciendo correctamente, dice la palabra de Dios, te echarán fuera del lugar de reunión, pensando que están haciendo lo bueno. Pero Dios dice: pero tú quédate tranquilo, ¿no?, en paz, porque yo me mostraré para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Hermanos, hay que tener paciencia. Dios va a exaltar al humilde. El que quiere ser el primero será el último, y el último será el primero. Jesús dijo: si alguien te invita a un lugar, no te sientes en el primer asiento, siéntate en el último. Entonces, si alguien después sí te invita a los primeros lugares, entonces sí ve. Hermano, en todo esto hay una enseñanza de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Bienaventurados son los pobres y humildes de espíritu, los que tienen necesidad de Cristo, los que necesitan las riquezas de la gracia de Dios, que es la salvación, que es contrario a la situación del laodicense, que se cree rico, que no necesita más nada, que ya está con lo que alcanzó. Ya no hay más profecía, no hay más nada. Lo tenemos todo. No necesitamos más. Qué contraste con las primeras palabras de Cristo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es un llamado a la iglesia en la Odisea también, para que deponga esos pensamientos que mucho tienen que ver con aquellos que fueron a escuchar a Cristo en el monte de las bienaventuranzas, o van a escuchar sermones o van a iglesias donde quieren escuchar que se le hable de prosperidad o de una sanidad física, lo cual no está mal, pero no es lo primero. El reino de los cielos es de los que tienen necesidad de Cristo, necesidad de su palabra, necesidad de recibir, como dije hace un rato, las riquezas del reino de Dios. Voy a terminar con unos aportes de este librito precioso que se llama El discurso maestro de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: todos los que sienten la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí misma no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. Dice él: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Nos invita a cambiar nuestra pobreza por las riquezas de su gracia, como comentaba hace un rato. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo, nuestro fiador, es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que vengan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente.
Si acudimos a Cristo en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos mucho antes de que lleguemos y nos rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su propia justicia. Nos presentará a su Padre en las blancas vestiduras de su propio carácter. De su bendición, Shalom, Shalom, que guardemos de todo mal, Shalom, Shalom, misericordia tenga de ti, Shalom. Su rostro sobre ti, Shalom, Shalom, que ponga en ti su paz y amor, Shalom, Shalom. Recuerda, el pan que descendía del cielo cada día solamente daba fuerzas para enfrentar con éxito ese día. Por eso, permitiéndolo Dios, nos reencontraremos mañana para recibir una porción más del maná diario.